Buenas tardes, profesores. Voy a hacer la presentación del póster vía online, el cual es la nota de nuestro certamen 3. Bueno, vamos a hablar sobre la cromoendoscopía y el biomarcador G1 para diagnóstico de esófago de Barrett y adenocarcinoma esofágico. El presentador y realizador del estudio soy yo, Camilo Pino, de la carrera de Tecnología Médica en mención Morfofisiopatología y Citodiagnóstico de la Facultad de las Ciencias de la Salud de la Universidad San Sebastián. Como introducción, el esófago es un tubo muscular fijo que conduce los alimentos y líquidos desde la faringe hacia el estómago. La mucosa que tapiza el esófago en toda su longitud posee un epitelio estratificado plano no queratinizado. Sin embargo, algunas células superficiales pueden exhibir algunos gránulos de queratohialina, pero normalmente este epitelio no presenta queratinización. Cuando hablamos de complicaciones patológicas en el esófago, esto no hace referencia a un reemplazo del epitelio de tipo escamoso por una mucosa de tipo columnar. Es decir, el esófago experimenta una metaplasia de tipo intestinal. Esta condición hace alusión a una enfermedad denominada esófago de Barrett. Los pacientes que presentan esta patología tienen un mayor riesgo de desarrollar un adenocarcinoma esofágico. Si bien el factor de riesgo primario para el adenocarcinoma esofágico se produce por un reflujo gastrointestinal, el cual manifiesta un daño crónico en la mucosa esofágica. Esto se produce particularmente por los ácidos del estómago mezclados por los ácidos de la bilis por largos periodos de tiempo, por años. Se sabe que las lesiones neoplásicos del tracto gastrointestinal superior son ejercidas por los canales de potasio HGG1, en particular HERG1. Se sobreexpresa en los cánceres gástricos, donde contribuye a aumentar la secreción de BEGFA. Pero de igual modo, para esófago de Barrett y el adenocarcinoma esofágico. No obstante, en este estudio hay que considerar pacientes que solo presentan alguna esofagitis o alguna ya patología como el esófago de Barrett y excluir pacientes que manifiesten alguna patología gástrica distinta a lo ya mencionado antes, porque en los cánceres gástricos y colorectales este biomarcador se sobreexpresa, entonces nos podría tener condiciones patológicas como falsos positivos durante el estudio. Cabe mencionar que las técnicas de detección de lesiones premalignas y superficiales tienen como gol estándar la cromoendoscopía de luz blanca, pero también se puede incluir la citología exfoliativa, la cromoendoscopía y la imagen de banda estrecha. En este estudio nos vamos a enfocar también en la cromoendoscopía, que tiene como objetivo facilitar la visualización y detección de lesiones displásicas de la mucosa, que sean lesiones displásicas y malignas del tracto esofágico como valores predictivos más que nada, que pueden ser difíciles de distinguir de la mucosa normal, y esto poder determinarlo en un tiempo óptimo para poder tratar a estos pacientes. La efectividad de la cromoendoscopía con el azul de toluidina en combinación con la solución de Lugol nos pone en manifiesto lesiones neoplásicas esofágicas y superficiales premalignas en pacientes de alto riesgo, que pueden ser pacientes con esófago de Barrett. Sabiendo que el esófago de Barrett experimenta una metaplasia de tipo intestinal y una evolución a adenocarcinoma, se podría diagnosticar de manera temprana en pacientes que presentan un reflujo gastroesofágico persistente de más de 5 años de evolución. Esa es nuestra pregunta.
En nuestra hipótesis de estudio, quiere decir que la cromoendoscopía tiene una alta sensibilidad y especificidad y un valor predictivo positivo, lo que junto con su costo relativamente bajo, simplicidad y seguridad lo convierte en una herramienta altamente invasiva, pero útil en la detección de lesiones premalignas esofágicas y neoplásicas superficiales. La correlación del biomarcador con G1 nos permitirá discriminar con un alto valor diagnóstico dichas lesiones premalignas para su posterior seguimiento y tratamiento, siendo un anticuerpo específico para esófago de Barrett como lesiones premalignas. Pero, no obstante, este anticuerpo también nos serviría para diagnosticar adenocarcinoma. Pero hay que tener en cuenta, en solamente pacientes que tienen una esofagitis y un compromiso como el esófago de Barrett, como ya había mencionado anteriormente. En la metodología de estudio tenemos como A el diseño del estudio, que se tomarán muestras en 30 pacientes, que cumplirán los criterios de selección de la consulta de gastroenterología del Hospital Naval de Talcahuano, Almirante Adriasola, entre enero y junio del 2020. Las variaciones se evaluarán en 3 ocasiones: cuando se realizó la endoscopía y con los resultados de inmunohistoquímica y la tinción de rutina H. La toma de muestra se empezará primero con la endoscopía de campo claro. En primera instancia se efectuará esta endoscopía para considerar si la mucosa esofágica presenta algunos signos atípicos dentro de su epitelio. Esto a través de un videogastroscopio, ¿ya? Después se procederá a realizar la cromoendoscopía, que se realizará el procedimiento eligiendo una zona representativa de la mucosa esofágica, utilizando ácido acético al 1% como un agente mucolítico, el cual se pulverizará durante se pulverizará en la mucosa, usando un catéter desde la zona de estudio gastroesofágica hasta el arco dental, y se esperará durante 1 minuto. Luego se aplicará el azul de toluidina al 1% y se esperará otro minuto más. Se lavará la mucosa con agua destilada y se realizará una caracterización endoscópica. Después, posteriormente, se rociará la solución de Lugol desde la unión gastroesofágica a los 20 centímetros de la galería dental, y se esperará durante 1 minuto. Posteriormente, se lavará nuevamente con agua destilada y se tomarán biopsias de las áreas teñidas con la cromoendoscopía, azul de toluidina más el Lugol. También se procederá a tomar biopsias de la mucosa esofágica que no presenten afinidad a los colorantes. Cada biopsia se obtendrá a los rangos de 10 centímetros de la unión gastroesofágica y a 20 centímetros del arco dental. Posteriormente, las biopsias se fijarán en formaldehído al 4% durante 24 horas. El procesamiento de las muestras: después de la fijación, se procesarán las muestras para incluirlas en parafina y se obtendrán cortes longitudinales de 5 micras a través de un micrótomo, colocándolo en portaobjetos con carga positiva para su posterior estudio inmunohistoquímico y su respectiva tinción de rutina. Las muestras se van a desparafinar con una batería de alcoholes descendentes hasta el agua destilada. Posteriormente, la mitad de las muestras se teñirán con hematoxilina y luego con la tinción de eosina, y finalmente se pasará a alcoholes descendentes y se van a aclarar en xilol y se montarán con resina sintética. Se realizará el montaje y después la otra mitad de los cortes se utilizarán para ensayos inmunohistoquímicos, dando énfasis en las muestras que tengan cromoendoscopía positiva y pacientes con esofagitis, que al final ese es nuestro tema de estudio. Esofagitis. Bueno, se realizará la recuperación antigénica con buffer citrato en vaporera durante 30 minutos. Se marcarán las láminas con lápiz hidrófobo para realizar el bloqueo
con peróxido de hidrógeno al 3% durante 20 minutos. 3 lavados con PBS durante 5 minutos. Se bloqueará la proteína endógena con BCA durante 20 minutos y se va a incubar el anticuerpo primario monoclonal anti-HER-G1 con una dilución final de 1 en 200 durante toda la noche a 4 grados Celsius. Repetir 3 lavados con PBS durante 5 minutos, incubar el anticuerpo secundario en 15 minutos a 37 grados Celsius y repetir 3 lavados con PBS durante 5 minutos después. También vamos a incubar el complejo ABC durante 5 minutos a 37 grados Celsius y 3 lavados con PBS durante 5 minutos. Vamos a relevar con el cromógeno DAP, esperar un tiempo aproximadamente de 1 minuto y lavar con agua corriente para detener la acción de dicho cromógeno. Después vamos a contrarrestar con hematoxilina y finalmente deshidratar en halcones ascendentes y montar. Bueno, los resultados. Al aplicar los colorantes de la mucosa esofágica, mostró áreas de absorción del azul de toluidina y áreas menos intensas en la solución de Lugol en 7 pacientes, marcando un 23,3%. En la figura 1 vamos a poder verlo con mayor detalle. Los hallazgos histológicos en la tinción de rutina HE con cromoendoscopía positiva fueron metaplasia intestinal especializadas, esófago de Barrett, con displasia de bajo grado en 4 pacientes, un 57,4%. Metaplasia intestinal especializada sin displasia en 2 pacientes, un 28,57%. Y tenemos un adenocarcinoma en un paciente, el cual nos marcó un 14,28% de todos los pacientes de estudio. La histología de las muestras tomadas de los 21 pacientes que no presentaban áreas sospechosas después de la cromoendoscopía demostró hallazgos compatibles con esofagitis por reflujo en 8 pacientes que fueron un 38%. Solamente los pacientes que presentaban esofagitis fueron 8 y en la mucosa normal el resto de los pacientes. Después se realizó a 15 pacientes la inmunohistoquímica para HER-G1, dando énfasis a los 7 pacientes con cromoendoscopía positiva y a los 8 pacientes que mostraron esofagitis por reflujo. Los resultados fueron los esperados. Los pacientes que presentan un esófago de Barrett más esófago de Barrett y una displasia de bajo grado y los pacientes que presentan un adenocarcinoma arrojaron una inmunomarcación citoplasmática positiva en la mucosa esofágica. Sin embargo, los pacientes que presentaban reflujo esofágico, la inmunotinción fue negativa. En la figura 2 podemos ver la cromoendoscopía en un paciente con sospecha clínica de esófago de Barrett. En A está la mucosa teñida con azul de toluidina y en B se aprecia la apariencia de la mucosa después de agregar el Lugol. Se observa una clara delimitación de las zonas de la mucosa de la afectada con la sana. Entonces nos podemos centrar en este hallazgo para poder tomar lesiones representativas dentro de la mucosa. En la figura 2 tenemos en A el esófago normal, en B esofagitis y en C muestras representativas de esófago de Barrett que expresa la proteína HER-G1 y en H es un paciente representativo de una lesión que tiene progresión a malignidad. En la figura 3 se realizó una cuantificación inmunohistoquímica a través de un programa bioinformático IMAGE-J, en los cuales se evaluaron la inmunomarcación citoplasmática del anticuerpo HER-G1. Los valores de intensidad se reflejan en el eje Y, como 0 nula inmunomarcación, 1 presencia de inmunomarcación, 2 moderada inmunomarcación y 3 una inmunomarcación marcada. Tema como conclusión, podemos concluir que se puede inferir que la cromoendoscopía más el biomarcador HER-G1 nos permite discriminar patologías esofágicas en progresión a malignidad.
Sin embargo, hay que tener en consideración que el biomarcador HERG1 nos servirá en pacientes que no tengan antecedentes de una patología gastrointestinal y colorectal. En el caso de que no se excluyera, nos arrojaría falsos positivos y podríamos dar terapias incorrectas al paciente y así no lo podríamos sanar. Tenemos igual las referencias que están ahí en el póster y espero que les hayan gustado. Eh, Muchas gracias por todo el sacrificio del semestre, ha sido difícil. Y eso, un abrazo, que tengan una muy buena Navidad y eso, que estén muy bien.